Buenos días, hermanos. Qué rico juntarnos, vernos de nuevo. Vamos a seguir nuestro estudio de Lucas, así es que vamos a abrir nuestra Biblia ahí. En Lucas, capítulo 17, ¿quién dijera? Ya vamos en el capítulo 17. Vamos a leer los primeros versículos y luego vamos a estudiar. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti, diciendo, me arrepiento, perdónale. Dijeron entonces los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Bien, Jesús está enseñándonos cosas muy interesantes y estamos viendo también que Jesús va camino a Jerusalén, camino a la cruz, y entonces en este trayecto, en este camino, el Señor estaba enseñando todas estas cosas a los religiosos y a los discípulos, y ha marcado alguna diferencia ahí entre las enseñanzas a los discípulos y a los religiosos. La semana pasada terminamos viendo el tema de esta historia que Jesús contó del rico y Lázaro, porque muchos de los religiosos tenían como la idea, ¿verdad?, de que esto de las riquezas exclusivamente era porque Dios estaba con ellos, porque había una bendición detrás. Y en algún momento y en algunas ocasiones puede llegar a ser. Pero lo que los religiosos pensaban y decían era que esta riqueza provenía de Dios directamente y que directamente esas personas eran beneficiadas por Dios y que los pobres eran en cierta manera como un castigo de Dios. Eso era lo que los religiosos creían y pensaban. Entonces, a través de la historia del rico Lázaro, Jesús les dejó muy, muy claro a los fariseos, a los religiosos, que el tema del cielo no es por mérito personal, no es porque sea más aquí. Porque de hecho que si yo quiero ser más aquí, voy a ser menos en el cielo, en la eternidad. La enseñanza era que en realidad aquí muchas veces no vamos a tener lo que a lo mejor deseamos tener como humanamente. Pero si nuestros ojos están puestos en la eternidad nosotros allá vamos a cosechar lo que sembramos aquí para la eternidad, ¿no? En cambio, lo que sembramos solo para esta vida temporal, finalmente va a perecer, vamos a llegar todos al cementerio, como la historia nos mostró, ¿verdad? Pero la vida eterna es la que viene después del cementerio, después de la muerte. Ahí está la vida eterna. Y es ahí donde nosotros tenemos que poner nuestros ojos, y es entonces en el cielo donde nosotros tenemos que hacer tesoros. Entendiendo que la salvación no es por obra, así. O no es que la historia del rico Lázaro no nos enseñaba que los pobres se van al cielo y los ricos al infierno, sino que nos enseñaba que la vida que yo viva aquí en la tierra va a determinar dónde yo voy a pasar mi eternidad. Si es con Cristo o si es sin Cristo. O si es también en una eternidad, pero una eternidad en la condenación y en el infierno. Es importante entender eso, que hay eternidad para los dos lados. Tanto vida eterna para los que creemos en Cristo Jesús, para los que hemos vivido para Él, hemos entregado nuestra vida a Él, pero también hay una eternidad del otro lado, una eternidad en el infierno, en el lago de fuego y azufre que describe el libro de Apocalipsis, en el cual dice que son atormentados por los siglos de los siglos. Recordemos que esta historia también nos dejó que había plena conciencia en la eternidad. No es una cosa que nosotros vayamos a ser una especie de espíritu sin forma y que no va a haber ningún tipo de conciencia, va totalmente consciente, sentía físicamente un dolor, también emocionalmente un dolor, decir, va a ser terrible una eternidad sin el Señor. Entonces, por eso es importante la decisión que hoy yo puedo tomar, porque es la decisión que va a determinar dónde voy a pasar la eternidad.
Y continuando entonces Jesús, ahora en el versículo 1 del capítulo 17, vuelve su atención a los discípulos. Vuelve su atención a los discípulos. Fíjese lo que dice, dijo Jesús a sus discípulos. O sea, esta enseñanza que nosotros vamos a tener ahora, Jesús la va a dar a sus discípulos, la va a entregar a sus discípulos. Por lo tanto, nosotros, sus discípulos, tenemos que prestar mucho ojo y mucha atención a lo que Jesús nos va a entregar y nos va a enseñar acá. ¿Y qué es lo que Jesús nos enseña en estos primeros versículos? ¿Qué les enseña a sus discípulos? Recuerden que esta es una continuación, aquí no cortamos la historia, Jesús sigue hablando, sigue enseñando. Y en este caso nos corresponde a nosotros los discípulos. Y dice, imposible es que nos vengan tropiezos, más hay de aquel por quien viene. Mira qué interesante lo que tenemos acá, porque Jesús mismo a sus discípulos les está diciendo que es imposible que no vengan tropiezos. O sea, aquí nos está dando al Señor a entender una realidad, una verdad, que es importante de conocer y que nosotros tenemos que entenderla como discípulos de Jesús, y es que van a haber ocasiones para tropezar. Al cristiano se le van a presentar, a nosotros los cristianos, ¿cierto?, los discípulos de Jesús, se nos van a presentar una innumerable cantidad y ocasiones para caer, para ceder, para caer, para tropezar. Y eso es lo primero que Jesús nos enseña aquí. La advertencia de Jesús es que van a venir, ¿verdad?, tropiezos. Ahora, lo interesante, quiero leerte otras versiones, cómo traduce la palabra tropiezos, ¿verdad? Por ejemplo, en la Reina Valera 1909 dice escándalos. Dice, imposible que no vengan escándalos. En la Nueva Traducción Viviente, la NTV, dice, es imposible que no vengan tentaciones. Tentaciones. ¿Ya? Entonces, ¿por qué leo estas otras versiones? Porque nos dan una idea un poquito más clara de lo que el Señor Jesucristo nos habla o nos se refiere con esto de tropiezos. Y fíjense ustedes que la palabra en sí, la palabra tropiezo, acá en el griego, en el original, quiere decir trampa. Se refiere a una trampa con la finalidad de hacer caer a alguien. Entonces, es interesante esto, porque en el fondo lo que Jesús nos está diciendo que es imposible que no ocurra, es decir, nos dice que van a ocurrir estas cosas. ¿Qué cosas van a ocurrir? ¿Qué cosas nos van a pasar a nosotros los cristianos? ¿A qué nos vamos a enfrentar? A personas que van a tendernos trampa. O sea, Jesús nos dice que es imposible, aquí en el fondo, que no vengan este tipo de situaciones a nuestra vida cristiana. Son esperables. Son esperables. Y esa trampa, entonces, como dice la palabra original es escándalon, de ahí viene escándalo, ¿no? Escándalon, que quiere decir trampa. Es una trampa para hacer, con la finalidad de hacer caer a alguien. Entonces, Jesús, por lo tanto, nos está hablando de situaciones que no son anormales. No son anormales. Van a haber motivos, van a haber situaciones, van a haber personas que van a querer hacer que tú tropieces. Como cristiano estoy hablando. No otra vez, estamos hablando como cristianos. Como personas que seguimos a Jesús, vamos a tener que enfrentar este tipo de cosas. Estos escándalos. Estas trampas que están hechas y planificadas por personas que van a querer hacerte tropezar, que van a venir y van a buscar hacerte tropezar. Ahora, ¿por qué es imposible que no vengan estas situaciones? Por una razón bien simple, porque vivimos en un mundo caído. Entonces, ¿es esperable que pase esto? ¿Por qué es esperable que pase esto? Porque vivimos en un mundo que ha dado la espalda a Dios. Porque vivimos en un mundo que no quiere aceptar ni creer en este Dios.
Y no solamente es un mundo que no quiere considerar a Dios, sobre todo nuestra generación, sobre todo nuestro mundo, el tiempo contemporáneo, pero siempre ha sido así. Pero no solamente eso, no solamente eso. La iglesia del primer siglo sufrió la persecución enorme física, la tortura, la muerte de manos del Imperio Romano. En nuestro tiempo a lo mejor nadie, acá en Chile, no digo en otros países, porque en la India, en África, altísimo nivel de muertes de cristianos, torturados, perseguidos, encarcelados. Acá nosotros todavía no. Digo todavía no, porque la cosa va para allá, ¿no? Sí hay gente que está ahí. No solamente no creen en Dios, no solamente han rechazado a Dios, sino que además molestan al que lo quiere seguir. Y ese es el punto que Jesús está diciendo acá. Entonces, dice que es imposible que no vengan estas cosas. Es imposible que nosotros no nos enfrentemos a este tipo de situaciones. Por eso es importante que Jesús nos advierta a los discípulos para que estemos preparados, ¿no? Y nos va a enseñar cuál debe ser la actitud cuando enfrentemos estas cosas. Pero quiero centrarme primero en esto, ¿no? Simplemente van a venir estos tropiezos, estas trampas, porque estamos en un mundo caído y porque el mundo y mucha gente está empeñada en provocar a los hijos de Dios y a los discípulos de Jesús a través de toda la historia de la iglesia. O sea, eso es así. Y hoy día, imagínate, el cristiano es una molestia para la gente, es una molestia para el mundo, es una molestia para las organizaciones, es una molestia para los gobiernos, es una molestia para la ONU, es una molestia para todo este tipo de fundaciones que hay ahora. El cristiano es una molestia. Molestamos. Si cuando venga el rapto de la iglesia y nos vayamos, yo creo que la gente va a estar feliz. Va a aplaudir. Qué bueno que se fueron estos. Y van a recibir el poder engañoso que Dios mismo les envía para que crean, dice la Escritura, la mentira. Entonces, mira, tomemos bien esto que nos dice el Señor, que es imposible que no vengan tropiezos. Hermanos, vamos a tener que enfrentar a esos tipos de situaciones. Un colega en tu trabajo, un compañero de colegio, de universidad, una vecino, no sé, donde sea. Vamos a tener que enfrentarnos a este tipo de cosas, a este tipo de situaciones. Por lo tanto, no puede a nosotros sorprendernos que muchas personas te busquen solo para burlarse de ti, que nos busquen solo para burlarse y molestarnos a nosotros. Eso va a ser mucho más frecuente, sobre todo en nuestros tiempos, mucho más frecuente. Somos una molestia para este mundo y para los planes que el mundo tiene. Somos una molestia. Entonces, piensa tú que cuánto buscaron a Jesús para hacerlo tropezar. Ahora, lo curioso es, ¿quiénes buscaron a Jesús para hacerlo tropezar? No lo buscaron los religiosos, no lo buscaron los fariseos, lo buscaron los religiosos. Los religiosos lo buscaban para hacerlo tropezar. Los religiosos lo buscaban para poder buscar algo donde acusarlo y poder encontrar en él, ¿se fija? Alguna situación donde poder acusarlo y llevarlo a la condenación, a la cruz. Entonces, si a Jesús lo quisieron hacer tropezar, a sus discípulos también lo van a querer hacer, exactamente lo mismo. Van a querer buscarnos, hacer que tropecemos. Por eso tomemos la advertencia de Jesús aquí. Es imposible que no vengan tropiezos, imposible. Y tenemos que prepararnos para ese momento. Va a haber algo que te cause tropiezo en algún momento. Vas a ver algo incluso en tu hermano puedes ver algo que te cause tropiezo. Ahora bien, ya entendemos entonces que los tropiezos van a venir, que es algo que es natural, que como discípulos de Jesús lo vamos a enfrentar. Ahora,
Pese a esta realidad, pese a la imposibilidad de que no vengan tropiezos, hay una advertencia también de Jesús aquí. Dice, más, hay de aquel por quien vienen estos tropiezos. Ya dijimos que tropiezo era trampa, una trampa para hacer caer. Entonces aquí, el hecho que Jesús nos diga que es imposible que no vengan tropiezos, pero además responsabiliza a la persona que provoca el tropiezo. O sea, no queda impune. Estamos tan metidos con todo el tema de la pandemia que se me salen las palabras, pero es impune. O sea, para él hay una responsabilidad. Es como que es como el tema de Judas, ¿no? O sea, había una persona que iba a entregar a Jesús, pero también necesitó que Judas tomara la decisión, y él tomó la decisión de traicionar al Señor. Tenía que ser entregado, pero alguien también aceptó entregarlo. O sea, en este caso es lo mismo, ¿verdad? Es imposible que nos vengan tropiezos, pero va a haber personas que lo van a causar y esas personas no van a ser tomadas como inocentes. Jesús dice, ¡ay de aquel! O sea, cuando Jesús habla esto, tú dices, hasta aquí llegó el Jesús amoroso, ¿no? Como que tenemos la cosa como que Jesús es solo amor y que nada más, pero las palabras de Jesús son realmente fuertes. Dice, ¡ay de aquel por quien vienen! Es decir, pobrecito, o sea, en el lío que se metió. Los tropiezos van a venir, pero el que se presta para el tropiezo, el que provoca la trampa, el que pone el pie para que el hermano caiga, tiene una enorme responsabilidad. Y va a enfrentarse a Jesús. Va a enfrentarse con él. Y en esto vemos el amor de Jesús por los nuevos creyentes. Por los nuevos creyentes. Es un amor que tiene Jesús por los nuevos creyentes. Porque mira, ¿sabes cómo lo llama el Señor Jesucristo a estas personas, a sus discípulos? Y a los nuevos creyentes les llama pequeñitos. Les llama pequeñitos. Versículo 2 dice, mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. El amor de Cristo, ahí vemos el amor de Jesús por los hermanos, por los nuevos creyentes, por los cristianos, por sus pequeñitos. Me acuerdo de las palabras también de Juan, el apóstol, cuando llamaba a sus hermanos hijitos, pequeñitos. O sea, el valor que tiene un cristiano y un nuevo creyente para el Señor. Recuerden que nosotros vimos que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Y Jesús no solamente está preocupado de que los pecadores vengan al arrepentimiento y no solo se goza por eso, sino que además los cuida. Y los quiere cuidar, los quiere apachachar como el papá, ¿cierto?, que apachacha al hijo ahí en los primeros pasos. A un bebé que está aprendiendo a caminar, ¿tú le pondrías el pie para que tropiece? A tu hijo que está aprendiendo a caminar, a tu sobrino, sobrina, a un vecino, el pequeñito que está aprendiendo a caminar, ¿le pondrías una piedra en el camino para que se tropiece? Por el contrario, recuerdo cuando mi hijo estaba aprendiendo a caminar, los dos. Nosotros le sacábamos todas las cosas que venían delante para que pudiera caminar bien y cuando estuviera bien preparado y sus pies bien firmes, entonces él pudiera ya solito sortear los obstáculos. Claro, llega un momento, ¿cierto?, que se deja solito pero en los primeros momentos, cuando él uno le saca todas las piedras que estaban alrededor, le sacaba todas las cosas que habían alrededor para que pudieran caminar, aprender a caminar sin tropezar. Que el tropiezo fuera más grande. Que el tropiezo sea cuando ya ellos empiecen a caminar, se encuentren con las piedras y todo ese tipo de cosas. Cuando firmen sus pies bien. Pero cuando estaban comenzando a caminar, uno los cuidaba. Nosotros siendo malos hacemos eso. Imagina a Jesús. Imagina a Jesús
con los nuevos creyentes? ¿Cómo los cuida? ¿Cómo los ama? No quiere que tropiecen? No, los quiere cuidar, quiere que que aprendan a caminar. Entonces, Él los quiere cuidar. Por eso ahí, en Mateo capítulo 18, versículo 6, dice, le llama pequeñitos que creen en mí. Esos pequeñitos que creen en mí, esos pequeñitos que están haciendo sus primeros pasos como creyentes, como cristianos, como discípulos. A esos yo los voy a cuidar, dice Jesús. A esos yo me preocupo de ellos, de estos pequeñitos. Entonces, por lo mismo, Él está diciendo, ay de aquellos que me haga tropezar a uno de estos. Ahora, si te piensas bien, los discípulos eran recién nuevos creyentes en este tiempo. Claro, han pasado con Jesús un buen tiempo, pero son nuevos creyentes todavía, tienen muchísimo más que aprender. Y seguramente los fariseos los veían como pobres estos, ¿no? Pobres estos, pobre gente, no sabe lo que cree, no tiene idea, nosotros sí sabemos, nosotros sí estudiamos. Pero Jesús defiende a estos pequeñitos hasta la muerte. Entonces, vemos el amor de Jesús por nosotros y el amor de Jesús por los nuevos creyentes, por los pequeñitos. Jesús ama a sus pequeñitos. Vemos el amor protector de Jesús hacia estos nuevos creyentes. ¿Y sabes qué? Para nosotros los que llevamos más tiempo, es súper importante entender esto, que si a esta congregación llega gente nueva, no los hagamos tropezar con cosas absurdas. Como por ejemplo, ¿por qué te vistes así? ¿O por qué te cortas el pelo así? ¿O por qué te lo pintas así? ¿O por qué vas a fiesta? Me acuerdo. Esas cosas el Señor las va a ir tratando. Son nuevos creyentes. Son nuevos creyentes. Una de las cosas que me encantó de esta iglesia es que no me dijeron nada. Me enseñaron la palabra. Me mostraron el amor de Jesús. Y eso fue suficiente. Nadie me dijo nunca, deja de fumar para venir. Nunca. Recuerdo que por ahí más de alguno de mis amigos de la capilla llegó a la capilla con la cajetilla de cigarrillo en el bolsillo y en una oportunidad uno de ellos se agachó para recoger algo y se le cayó la cajetilla y él esperaba un rezo de los hermanos así como, oye, y se encontró con que nadie le dijo nada y él le sorprendió. Porque era la primera vez que había estado en una iglesia que nadie le había hecho nada. Entonces, tenemos esa cosa religiosa de pensar, se convirtió, ya, tenemos que cortarle el pelo, tenemos que cambiarle la vestimenta, tienes que dejar de hacer esto, tienes que dejar. Y son nuevos creyentes. Entreguémosles el amor de Jesús, entreguémosles la palabra, porque la palabra sí, la palabra de Dios los va a transformar y los va a ser más parecidos a Jesús. A todos nosotros, todos necesitamos la palabra. Entonces, cuidado nosotros, hermanos, como más antiguos, ¿no? Podríamos decirlo, para no decir viejos, pero somos más antiguos en el camino del Señor, en la fe en Cristo, de no poner tropiezo a los pequeñitos. Y no hacer que por nuestra culpa se vayan del lado del Señor y decidan no volver a Cristo. Entonces, si Jesús defiende a los pequeñitos, a los nuevos creyentes, nosotros, sus discípulos, hacemos lo mismo. Porque eso es lo que hace un discípulo de Jesús, hace lo que hace Jesús. Ahora, en el versículo 3 hasta el versículo versículos 3 y 4, vemos cómo debemos proceder entonces si a nosotros, discípulos de Jesús, se nos hace algo, ¿no?
Se los intenta hacer tropezar, caer en la trampa. Dice el verso 3, mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo me arrepiento, perdónale. Bueno, aquí hay una cosa interesante, una advertencia. Otra más. Dice, mirad por vosotros. En la versión NTV dice, tengan cuidado. Tengan cuidado con esto. ¿Con qué? En que si tu hermano viene y peca contra ti. Aquí hay una descripción específica. Si un hermano pecare contra ti, contra nosotros, ¿verdad? ¿Ha pasado? Muchas veces. Hermanos que pequen contra nosotros, ¿no? Que nos hagan algo, que digan algo, que, no sé, que te ofendan. Un hermano que peque contra nosotros. No cualquier cosa, ¿ya? Porque tampoco podemos ser acá nosotros quisquillosos y decir, el hermano me miró mal y me voy. Eso es una cosa muy infantil, ¿no? No me saludó y me voy. Eso es algo ya que nos habla de un infantilismo, ¿cierto? Pero situaciones que son pecados en realidad, que un hermano peque contra ti. Aquí Jesús nos pone en eso. Entonces, aquí tenemos otra posibilidad. La posibilidad de que los hermanos pequen contra nosotros. Nunca se te olvide que estamos en medio de pecadores. Nunca. ¿En la iglesia? Sí, en la iglesia. La única diferencia de la iglesia de Cristo o los discípulos de Jesús con los de afuera es que los de afuera son pecadores, pero que no se han arrepentido. En cambio, los que somos discípulos de Jesús somos pecadores que sí nos hemos arrepentido. Esa es la única diferencia. Tenemos a Jesús. Él ha pagado por nosotros, pero somos pecadores. Entonces, es esperable que pequemos unos contra otros. Eso también es algo que tenemos que esperar y que no te tiene que pillar así como algo extraño, sino que es algo que va a ocurrir. Hermanos van a pecar contra ti, ¿sí? Eso va a ocurrir. Eso es lo primero que Jesús nos enseña. Ahora, si esto ocurriera, ¿qué nos enseña Jesús? Si tu hermano pecare contra ti, uno, repréndele. Ok, esto es interesante porque uno puede decir, hay que dejarlo pasar. No puedes dejarlo pasar. A veces uno dice, bueno, voy a dejarlo pasar y voy a verlo y todo. Pero si realmente hay un pecado que este hermano está cometiendo contra ti, Jesús no nos dice que nos quedemos callados, nos dice, repréndele, y usa la palabra reprensión. ¿Y qué es una reprensión? Es una llamada de atención. Obviamente en amor, no lo vamos a hacer aquí, reprenderlo a combos o aprenderlo con palabras, digamos, hirientes, pero sí hay que tratar el tema. Hay que tratar el tema. A veces uno dice, bueno, no, yo lo perdono, voy a dejarlo pasar, pero es un flaco favor que yo le hago al hermano cuando no trato el tema. Porque el hermano probablemente lo que hizo lo pueda volver a repetir con otros hermanos. Por eso es súper importante arreglar la situación. La reprensión es algo que entre hermanos se tiene que dar para mantener la comunión. La reprensión es algo que entre hermanos tenemos que practicarla también. Así como practicamos el amor, la unidad, como practicamos el compañerismo y el partimiento del pan, el tema de la reprensión también es sumamente necesaria. Jesús lo está enseñando. ¿Cómo reaccionar en este tema? El tema de la reprensión. No podemos dejar
pasar esto. ¿Y qué es lo que es reprender? En el original es reconvenir. Reconvenir. Poner en evidencia también. Poner en evidencia lo que ha ocurrido. Mira, pasó esto. Y es necesario tratarlo. Mira, vamos un poquito a Mateo. Capítulo 18, versículo 15. No estaba anotado este pasaje, pero aquí el Señor nos quiere hablar. Mateo 18, 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele. Aquí están las instrucciones más específicas. Estando tú y él solos, ¿no? Eso es importante. O sea, si tienes que arreglar el tema con un hermano, repréndelo, pero hazlo con él. Hazlo en solitario, llámalo para un lado, júntate con él a tomar un café. No lo hagas algo así como ceremonioso ni nada, simplemente júntate con él. Dice, si te oyere, has ganado a tu hermano. O sea, él se arrepiente, ¿verdad? Y es como buena onda, volvió a la comunión. Más si no te oyere, está la posibilidad también que no te escuche, ¿verdad? Que no nos escuche. Toma aún contigo a uno o dos para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Es decir, no te oyó, no quiso nada, entonces otro hermano que sea maduro en la fe, lo tomas y dice vamos a conversar los 3. Ese es el segundo paso. Verso 17. Si no lo oyere a ellos, es decir, está la posibilidad que aún así él no quiera arreglar el problema. Dilo a la iglesia. ¡Wow! Aquí ya involucramos al cuerpo, porque es un problema de un cuerpo, ¿ves? Es un problema familiar. Y los problemas familiares se tratan para que la unidad de la familia permanezca. No nos da lo mismo que a un hermano peque contra otro, porque somos de una familia. A mí no me da lo mismo que entre mis hijos se traten mal. Hay que tratar el tema. Hay que tratar el tema. Ellos tienen una diferencia de edad tal que a veces son incompatibles, pero hay que tratar esos temas. Y ahí, poquito a poquito, vamos viendo cómo el Señor está haciendo cosas en ellos. Entonces hay que llevarlo a la iglesia, a la asamblea, a todos. Dice, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Es decir, una persona que no quiere arreglar la situación. Cuando tú vas a arreglarla en reprensión, cuando no quiere aceptar el consejo de un tercero, cuando no oye el consejo frente a la iglesia, tú dices, ¿quiere tener comunión verdaderamente? ¿Quiere ser un discípulo de Jesús o ya no quiere serlo? Entonces, dícetelo por gentil o publicano. Y por eso ahí dice el 20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Es decir, cuando se quieren arreglar las cosas, tú con tu hermano, el Señor va a estar ahí. Cuando tú quieres arreglar los problemas con un testigo, el Señor va a estar ahí, en medio. Entonces, ahora, ¿qué tenemos que hacer cuando un hermano entonces viene y se arrepiente? Volvamos a Lucas 17, al versículo 3 hacia el final. Y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo me arrepiento, perdónale. Bueno, aquí está la enseñanza de Jesús, ¿no? Es difícil, ¿no? Entonces, junto con reprender, junto con reconvenir, junto con poner en evidencia lo que ha ocurrido, si ese hermano se arrepiente, entonces corresponde perdonarlo.
Es lo que corresponde. Ahora me llama la atención porque llama la atención que dice si se arrepiente. Porque está la posibilidad de que no lo haga. Y si no se arrepiente, no lo puedo perdonar, ¿no? Porque esto es interesante, porque pensemos en Jesús. Si un pecador no se arrepiente, ¿Jesús lo puede perdonar? No lo puede perdonar porque no hay arrepentimiento. Es el requisito para ser perdonado por Cristo, por nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí hay también un requisito. Si se arrepiente, perdónalo. Perdónalo. Ahora, ¿qué pasa si se comete 7 veces pecado al día contigo y las 7 veces se arrepiente y viene a ti? Jesús dice, perdónale. Si las 7 veces se arrepintiere. ¿Y sabe lo que observo aquí? Observo el corazón del Señor. Podemos ver el corazón de Cristo. Porque si Él nos pide a nosotros perdonar 7 veces, es porque Él está dispuesto a perdonar esas 7 veces también. ¿O no? El corazón de Jesús es perdona porque yo te he perdonado a ti. 7 veces, sí, 7 veces. Pero a lo mejor en la primera me estuvo mintiendo, Señor, o a lo mejor ya en la tercera ya como que ya, uno dice ya, pero son 3 veces, ¿no? No, el Señor dice, perdónalo todas las veces que sea necesario, si viene arrepentido. Perdónalo todas las veces que sea necesario, porque simplemente Jesús nos perdonó a nosotros todas las veces que sea necesario y nos perdonará todas las veces que sea necesario, si vamos en arrepentimiento. En el mismo Mateo 18, pero en el versículo 21, vamos ahí nuevamente, nos dice que después del Señor enseñar esto de la reprensión con el hermano y todo, adivinen quién se le acercó. Nuestro buen amigo Pedro, ¿no? Y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y yo me imagino a Pedro así como sacando pecho. ¿Ah? Así como le apunté. ¿Ah? Hasta 7. Porque los maestros rabinos de la época enseñaban que 3 era un número suficiente. Eso enseñaban los maestros rabinos de la época. Decían, no, perdona 3 veces y ya. Entonces Pedro fue más allá y dijo, 7 veces. ¡Wow, Pedro, 7 veces! ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Versículo 22 de Mateo 18. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. ¿Sabe lo que significa eso en la época? Infinito. Eso significa infinito. Todas las veces que sean necesarias. Y ahí Jesús le cuenta la historia de los 2 deudores. Ahí Jesús cuenta esa historia. ¿Se acuerdan? De una persona que le debía a otra una deuda, pero le fue perdonada, fue movido a misericordia y le perdonó la deuda, pero esta misma persona que recibió el perdón, vino otra persona que a él también le deudaba y no tuvo la misma actitud. Lo supo el Señor que le había perdonado la deuda y dijo, tú te vas a la cárcel, tú te vas a la cárcel. Tú me rogaste y yo te perdoné, tú no hiciste lo mismo. Ahora, interesante. ¿Cuál fue la reacción de los discípulos al oír esta enseñanza? Versículo 5. Dijeron los apóstoles al Señor, Lucas 17, versículo 5. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe.
Ok, no sé si te has dado cuenta, pero pocas veces los discípulos piden algo a Jesús. Pocas veces. Por ahí pidieron una tontera, que era, Señor, queremos pedirte que cuando estés en el reino yo pueda estar al lado izquierdo y este otro pueda estar al lado derecho. Es una tontera, ¿no? Después ya ellos aprendieron. Pero pocas veces piden algo. Y en este caso piden fe. Fíjate qué interesante. No piden amor. Podríamos decir uno, ay, hay que perdonar, entonces Señor, danos más amor. Pero piden más fe. Y es interesante esto. ¿Por qué piden más fe? Porque los discípulos están observando que vivir así, que perdonar así, no pueden hacerlo. Simplemente no es posible. Simplemente perdonar así, como Jesús nos está enseñando, es imposible, humanamente. A no mediar que Jesús fluya y su Espíritu Santo fluya y su amor fluya y llene tu vida y la mía. La única forma de que esto sea una realidad. Sin Jesús, esto no es posible. Esto no es posible. Por eso, ¿cuánto necesitamos de Jesús para perdonar así? Por eso, aumentanos la fe. Es decir, Señor, necesitamos más fe para creer que esto pueda ser posible en nosotros. La mayor evidencia de fe, hermanos, esto es muy importante, familia. La mayor evidencia de fe o de una gran fe no es que tú pongas las manos por alguien y se sane. O que hagas un milagro. Mucha gente piensa que esos son grandes actos de fe. ¿Sabes qué? La mayor evidencia de que tu fe ha crecido y es grande es que eres capaz de perdonar una y otra vez a los hermanos y a las personas. Porque eso nos habla del carácter de Jesús en tu vida. No importa que hayas orado por alguien y ese alguien haya sanado o que haya... No, eso no importa, porque la fe verdaderamente cuando es grande, tú vas a ser un hombre y una mujer que perdone. Que perdone. Ahora, ¿cuál fue la respuesta a esta? Bueno, sorprendidos los discípulos, Señor, aumentanos la fe. Entonces dice el verso 6, el Señor dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. ¡Wow! O sea, Jesús está enseñándonos algo interesante. Un sicómoro era un árbol muy conocido en la zona de Medio Oriente. De hecho, en Egipto había muchos sicómoros. Los ataúdes de los faraones, por ejemplo, los sarcófagos de los faraones, eran fabricadas de madera de sicómoro. Era una madera muy especial. Es un árbol que más o menos puede llegar a medir 20 metros, muy frondoso, de hoja verde, con raíces muy gruesas y muy firme. Entonces, mira lo que Jesús nos está diciendo. Es un árbol de grandes raíces. Como lo es el odio, la falta de perdón, que pueden ser raíces enormes en nuestra vida. Pero cuando ponemos nuestra fe en Jesús y su palabra y somos obedientes, ese árbol, por muy grande raíz que tenga, esa fe en la palabra de Dios va a quitar toda esa raíz de amargura y se la va a llevar.
y la va a cambiar por amor y por perdón en cada uno de nosotros. La fe en nuestro Señor Jesucristo y su palabra. Este pasaje ha inspirado canciones, ¿no? Si tuviera fe, como un grano de mostaza. Antigua. Pero muchos lo ocupan para los grandes milagros de sanidades. Y está dicho para graficarnos que la fe en Cristo puede quitar el odio más grande y la falta de amor de nuestro corazón y ponerle un corazón con el amor de Cristo. Primero, quitar un sicómoro es imposible. ¿Quién lo puede hacer? Solo Jesús. Segundo, plantarlo en el mar. Otro imposible. No puede vivir un árbol en el mar, es imposible, sin tierra. Otro imposible. Pero ¿quién puede hacer lo imposible posible? ¿Quién puede cambiar tu corazón, mi corazón lleno de odio, lleno de rencor, lleno de desamor? ¿Quién lo puede cambiar? En un corazón lleno de amor, un corazón perdonador, un corazón lleno del Señor. Solo Cristo, solo Él. Solo Él. Por eso necesitamos fe. Fe de creer que esto es posible en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Perdonar es un acto que nos hace parecernos más a Jesús. Nunca olvidemos eso. Perdonar nos hace más parecidos a Jesús. Esta pequeña fe de un grano de mostaza es suficiente para un gran cambio en nuestra vida. El Señor no nos está diciendo acá, si tuviera fe como el tamaño de una sandía, de un melón, no, nos está diciendo un grano de mostaza muy pequeñito. Es suficiente para que produzca fruto en nuestra vida. Si tuviéramos tan solo esa pequeña fe, desarraigaría todo odio, todo rencor, toda falta de perdón, toda falta de amor de nosotros, y Dios lo cambiaría por su amor, por su perdón en cada uno de nosotros. Hay cosas que se hace difícil perdonar, más aún cuando son reiterativas, 7 veces al día, dice el pasaje. Y lo dice a una manera de utilizar un número perfecto. Pero la fe en Dios y su palabra y nuestra obediencia a ella nos va a llevar a ver que eso que era tan imposible es posible. La fe en la palabra de Dios. ¿Y qué es tener fe en la palabra de Dios? Obedecerla. Esto no se trata de que sienta o no perdonarlo. Se trata de un acto de fe, es un acto de obediencia al Señor y decir, Señor, perdono. Es una decisión de fe, una obediencia, perdonar y amar. No guardemos rencores, hermanos, no guardemos esas cosas, porque ¿sabes qué? Esas cosas producen raíces de amargura en nuestra vida que van a estorbar nuestra relación con el Señor. Por eso trata las cosas ya, trata las cosas antes. Por eso Jesús nos dice, si alguien peca contra ti, repréndele, háblalo, no lo dejes pasar. No nos vaya a ocurrir lo que nos dice Hebreos 12:15. Hebreos 12:15. Que nos dice,
Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Entonces tenemos que cuidarnos de eso, ¿no? Es imposible que un árbol se plante en el mar. Parece imposible perdonar como Jesús perdona. Pero lo que es imposible para mí, Dios lo hace posible en la persona de Cristo y del Espíritu Santo. Finalmente, hermanos, versos 7 al 10, para terminar, de Lucas 17. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, porque lo que debíamos hacer, hicimos. Interesante que luego de esta enseñanza Jesús planteara esta historia, ¿no? Está como para sellar, como para cerrar. Es una historia que nos muestra a nosotros como siervos simplemente. Como ese siervo, ¿cierto?, que hace toda su pega y que tiene que hacer la pega que le corresponde hacer un siervo. O sea, a un siervo se le pagaba por hacer un trabajo que era agotador, evidentemente. Ir al campo, tener todo en orden y llegar a la casa, apacentar el ganado, cuidar el campo, darle de comer a todos los animales, luego llegar a la casa, pero no se sentaba a la mesa. Primero tenía que servirle a su amo y luego cuando su amo ya terminaba de cenar, él recién ahí podía sentarse y comer. Entonces, dice, ¿acaso da gracias el siervo porque hizo lo que se le había mandado? Es decir, ¿sabes qué? Obedecer al Señor y servir al Señor puede ser una tarea ardua, como lo era para este siervo el trabajar, una tarea ardua, como lo es perdonar, como Jesús nos ha enseñado a perdonar, una tarea ardua, pero simplemente es lo esperable. Es lo esperable. No hemos hecho nada de extraordinario si llegamos a vivir así. Simplemente hemos estado haciendo y estamos haciendo lo que Jesús nos ha mandado a hacer. Nada de extraordinario. Y hay personas que ocupan estas cosas y quieren como impresionar de alguna manera a Dios. Decir, oh, mira todo lo que hago, Dios, mira, estoy ocupado en el ministerio y hago esto y hago lo otro y visito y hago esto. Pero eso no compra nada, eso no compra nada. Dios no va a ser más ni va a ser menos si yo hago esto o no lo hago. Dios sigue siendo Dios. Vive y reina para siempre. No necesita de mí. ¿Qué podría darle yo a Dios? ¿Qué le podríamos dar tú y yo a Dios? ¿Qué le podríamos dar? Él nos ha dado. Por lo tanto, hoy día servir a Dios es un privilegio. Y hagámoslo con alegría y basta. Si no. Siervos inútiles, pero no con una humildad falsa. No con esa actitud de aquí estoy sufriendo. No, esa es una humildad falsa. Con humildad, pero no con humildad falsa. Consciente de que somos siervos inútiles porque todo ha venido de Dios. Todo lo que hoy tenemos y lo que somos ha sido por la gracia de Dios. Dios actúa en nuestra vida por gracia y obra en nuestra vida por gracia. No es por otra cosa. Conscientes, sirviendo siempre conscientes de la gracia de Dios y su amor por nosotros. Y con eso estamos contentos. Fuimos simplemente salvos por la gracia de Dios para llevar gloria a Dios y servir a Dios. Entonces,
si lo hacemos y si estamos haciendo lo que tenemos que hacer, la gloria a Dios, pero no creas que eso va a comprar algo de parte de Dios. Porque tu salvación no fue pagada por Jesús, no por ti. Si haces algo para el Señor, gloria a Dios. Pero ni pienses que eso te va a traer una como mayor cercanía o más amor por ti, no. Simplemente estamos haciendo lo que Dios nos ha mandado hacer. Si obedecemos a Dios, estamos haciendo nuestra parte. No estamos haciendo nada extraordinario, estamos haciendo lo que nos corresponde hacer. Si amamos como Jesús ama y si perdonamos como Jesús ama, estamos haciendo lo que nos corresponde hacer a todo discípulo de Jesús. No estamos haciendo nada de extraordinario. ¿Le fijas? Entonces dice que cuando nosotros hayamos hecho todo lo que ha sido ordenado, o sea, decir, cuando nosotros integremos todas las enseñanzas de Jesús y las practiquemos y dijimos, ya Jesús, yo voy a hacer esto y voy a poner mi fe en lo que tú dices y voy a obedecerlo, cuando eso pase, simplemente digan, siervos inútiles somos, porque hicimos lo que debíamos hacer, no hicimos nada de extraordinario. Nada de extraordinario. Tengamos bien en cuenta el lugar que nosotros tenemos y el que Dios tiene. A veces vemos a este Dios como así como, buena onda, el partner, mi brother. No es un Dios. Nunca nos olvidemos de que fue el Dios que tronó en Sinaí. Nunca nos olvidemos. Ese mismo Dios. O sea, le debemos sumisión, le debemos todo. Nosotros le debemos a Él. Él no nos debe nada. Sirvámosle con regocijo, con gozo, disfrutando de la gracia de Dios. Y obedezcámosle. Y no pensemos que eso nos debería traer, por ejemplo, yo si obedezco a Dios, entonces me merezco un mejor trabajo. Hay gente que lo piensa así. Probablemente sea lo contrario. Mientras más te acercas a Dios, más problemas van a venir. Mientras más obedezcas a Jesús, más cosas contrarias van a venir a tu vida. Va a ser lo contrario. Pero gózate. Gózate. Como se gozaron los discípulos, los primeros discípulos, cuando eran perseguidos. Gózate porque tu galardón es grande. Así que, hermanos, pidámosles al Señor que nos aumente la fe, seamos obedientes. Y si estás sirviendo al Señor y haciendo su obra, si estás obedeciendo los mandamientos de Cristo, eso no nos pone en una posición especial, sino que en la posición de siervo inútil. El servir a Dios se debe dar espontáneamente y en gratitud. Demos gracias a Dios, porque sí le estamos sirviendo. Demos gracias a Dios si estamos obedeciendo. Démosle la gloria a Él siempre. Vamos a orar, ¿ya?